Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura le dice al faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Hasta ahí vamos a leer y vamos a hablar un poco más. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí en tu casa. Gracias por cada uno de tus hijos e hijas, cada amigo, cada amiga presente en este lugar, en esta preciosa mañana. Gracias te damos por un día más de vida. Gracias por un año más que tú le das a mi esposa, nuestra pastora. Señor, bendecimos su vida. Señor, declaramos tu bendición continua, tu salud y sanidad divina, Señor, y muchos años más de vida al lado de este guapo y flaco por fe. Señor, ahora háblanos a cada uno de nuestros corazones. Habla a nuestras almas. Vivifica nuestros espíritus por tu palabra y en tu palabra. Señor, y pone en nosotros el querer como el hacer. Espíritu Santo, vivifícanos y haz tu obra. Abra nuestras mentes y nuestros corazones. Ministra y manifiesta tu gran misericordia en este día y ministra a cada mente y cada corazón. Y rompe el pensamiento, todo estancamiento, todo obstáculo sea derribado en el nombre poderoso de Jesús. Y Espíritu Santo, te pedimos que tú nos atraigas más al corazón del Padre. Rompe todo endurecimiento en el día de hoy. Inclina nuestros corazones y nuestras mentes a tu palabra y a tu santa y recta voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, todos los que estamos de acuerdo y aun los que no están de acuerdo, digan amén. Para que se cumpla. Hoy quiero seguir con el tema elegidos. Diga conmigo elegidos. Elegidos. Ahora, ¿para qué ha sido usted elegido? ¿Para qué ha sido usted elegido? Ya llevamos varios meses y nos falta en esta serie. Comenzamos con la primera parte de este mensaje o de esta enseñanza el miércoles pasado. Ahí están todos en el canal de YouTube, el playlist de la iglesia. Bueno, casi todos. Y así que pónganse al día y vayan ahí, porque esto es solamente una pieza de la rompecabezas. No es la rompecabezas entera. Es una sola pieza. ¿Estamos? Por aquí continúa, después de haber dicho, terminamos el miércoles con el versículo 15, y hablamos acerca de el contraste entre Ismael y Isaac, lo que es un hijo según la carne, y luego un hijo según la promesa. Luego fuimos un poco más allá y hablamos acerca de dos hermanos gemelos, Esaú y Jacob. Y vimos ese contraste y cómo todo esto aplica en ese caso. ¿Sí? Y en el versículo 14, porque cualquier persona, después de haber escuchado y leído lo que Pablo está leyendo, y recuerden, por su refrescamiento y su beneficio, recuerden que esto es una carta que el apóstol Pablo envió a la iglesia en Roma. Entonces, cuando los apóstoles en este tiempo acostumbraban a hacer esto, llegaban a las iglesias
o a las congregaciones en tal lugar como Roma, Filipos. Y entonces las iglesias no se reunían en templos y santuarios como nosotros tenemos la bendición de hacerlo ahora. Las iglesias no empezaron a adquirir edificios para adorar juntos hasta como el tercer o el cuarto siglo, si no me equivoco. Estamos hablando de los años 200 a 300 aproximadamente después de Cristo, que empezaron a reunirse en congregaciones. Entonces, ¿dónde se congregaban? Se congregaban ¿en dónde? En las casas. Entonces, cuando llegaban estas cartas de parte de los apóstoles, de quien fuera el apóstol Pablo, Pedro, Juan, quien fuera, llegaba al pastor, al líder de esa congregación en esa región, y se leía la carta a la congregación. Amén. Y ellos recibían esa comunicación de parte de su amado y su querido apóstol. ¿Sí? Entonces esa era la manera de comunicación. Y había mucha dedicación y mucha seriedad y mucho cariño y amor y reverencia en este acto. ¿Sí? Entonces, después de haber leído y escuchado al pastor leer lo que Pablo dice acerca de esto, cualquier persona puede deducir y concluir, versículo 14, ¿qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? Pablo dice enfáticamente, de ninguna manera, con puntos de exclamación. En griego no hay puntuación así, pero lo dijo así fuertemente, suficientemente fuerte en griego para que los traductores al español le pusieran punto de exclamación. De ninguna manera. Estamos. Es un hecho que a Moisés se le dice, tendré clemencia. La Reina Valera dice, misericordia, de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. ¿Sí? This is God's prerogative. ¿Ok? Esa es la opinión y el derecho de Dios de tener misericordia de quien Él quiera y ser compasivo con quien Él quiera ser. ¿Ok? Entonces, versículo 16, por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. ¿Y cuánto dan gracias a Dios que nuestro Dios es grande en misericordia? Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces no hay una recesión, y la economía de la misericordia de Dios, por así decirlo, no es una economía que está en recesión, no está baja, ni los precios están altos como la gasolina ahora. ¿Y cuántos dan gracias a Dios que estamos en la Florida y no en California? Pues nuestros hermanos californianos están pagando lo doble. Así que den gloria a Dios cuando usted está pagando sus 3 pesos y pico, aunque le duela por un lado. No son 7 y pico, no son 8, son 3 y pico. Y déjame cambiar eso y hablar de otra cosa, porque si no terminamos por otro lado. Pero la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano. No importa cuántas personas lo condenen a usted. La opinión de la gente no tiene nada que ver con la misericordia de Dios. La maldición, la difamación, las malas opiniones de la gente acerca de usted, acerca de lo que su vida, acerca de su familia, acerca de lo que Dios quiere hacer en su vida, no tiene nadita que ver en lo absoluto con la misericordia de Dios. Porque la elección de Dios, cuando Dios elige y decide ser misericordioso con una persona, eso no depende del esfuerzo humano, ni siquiera el suyo, ni de otra persona, sino de la misericordia de Dios. Pero eso es como un callejón de 2 vías. Es a two-way street. ¿Sí?
Hay una ida y hay una venida. Funciona de los dos lados. Versículo 17, porque la escritura le dice al faraón, digan conmigo al faraón, te he levantado. Escuchen lo que Dios dice aquí. Te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Faraón, rey pagano, un rey que se creía ser un dios. En particular o de verdad, él era el supremo Dios dentro del sistema egipcio. Porque ellos creían en una multiplicidad de dioses. Y él era el supremo por encima de todos ellos. ¿Sí? Dios, el único y verdadero Dios, con D mayúscula, le dice a él, yo te he levantado para esta tarea. Precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Tú eres el gran Dios del gran imperio egipcio, el imperio dominante en toda la tierra en este momento. Y yo te voy a usar a ti, yo te voy a levantar a ti. ¿Para qué? Para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene, versículo 18, misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece. Aquí va la otra vía. Endurece a quien Él quiere endurecer. Estos versículos como que hace a uno pensar y como que hace a uno que lucha un poco intelectualmente. ¿Y sabe qué? Eso es bueno para la fe. El conflicto, la tensión muchas veces es bueno ¿para qué? Para que uno se fortalezca en la fe. Es bueno que a veces el músculo se ejercite hasta el punto de fallar. Sí es bueno. Dentro de algunos parámetros es bueno porque así mismo se va fortaleciendo, así mismo se va ejercitando y se va desarrollando el músculo. Por eso yo me refiero a la fe muchas veces como un músculo, porque la fe funciona igual en muchos aspectos. Cuando nuestra fe pasa por momentos de resistencia y tensión, conflicto, contrariedad, dudas, eso requiere que nuestra fe comience a ser ejercitada. Y llega momentos, así como cuando uno está haciendo ejercicios o está alzando pesas, que uno llega y ha hecho tantas repeticiones que ya uno no puede. Ya no puede levantar el peso. Ya no puede uno levantarse del piso. Porque se ha llevado el músculo hasta el punto de fracaso. Pero es ahí donde se va deshaciendo, pero se va fortaleciendo a la misma vez. Se va fortaleciendo a la misma vez. Amén. La fe y tener fe no quiere decir que tenemos que negar totalmente la razón y el uso de la razón. Y que tenemos que dejar de ser personas pensantes. No, las personas que creen son gente que piensan. Y la gente que piensan en creer. No se puede creer de verdad y llegar a una profundidad de fe sin usar la razón. Ahora, ¿eso quiere decir que podemos o vamos a poder razonar todo? No, jamás. Porque
Usted y yo somos seres finitos. Y un ser finito jamás puede comprender en su totalidad a un ser infinito. Pero con todo y eso, Él nos ha hecho, aunque con límites, a su imagen y semejanza. Y el uso de la razón, esa es una cosa, y por eso, mire, y jóvenes, don't let yourself be totally convinced with the evolution narrative. And even if in certain cases there has been an evolution, guess what? Even the creator of the evolution would be God. He is the beginning and the origin of all things. All right? And so even if things have evolved, guess what? They've evolved. If there's been any evolution, it's because it's a process that the Creator set in place from the very beginning. Entonces, el hombre va desarrollándose. ¿Sí? ¿Qué es lo que difiere el ser humano de los animales? Ok, venimos de los animales, que todo esto. ¿Por qué ningún otro animal? Y yo sé que tal vez hay algunos animales que son más inteligentes que otros. Y eso también pudiera ser un debate. ¿Sí? Luego también hay preferencias. Hay gente que quieren a los perros y odian a los gatos. Hay gente que tiene una opinión diferente. El hecho es este: no hay una criatura que tenga el uso y la habilidad, la capacidad para razonar como el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano, y solamente el ser humano, fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Estamos? No se ve eso en ninguna otra parte en la historia ni en la sociedad. Uno no va viendo changos desarrollando iPhones. Es un gorila hablando del metaverse ahora. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio un gorila subiendo un video de YouTube? ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que todo esto quiere decirnos? Para esto te he levantado. Diga conmigo, para esto te he levantado. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Dios permitió a Faraón en los días de Moisés a elevarse con poder. ¿Para qué? Para que Dios pudiera mostrar la fuerza de su juicio contra él y así glorificarse a sí mismo. Porque este Faraón en particular, dice el relato bíblico, que no era como el Faraón que había precedido, lo había precedido. No era el Faraón que amaba y que conocía a José. Fue un Faraón malvado, con corazón inclinado al mal. ¿Sí? ¿Están conmigo? Entonces, ¿Dios lo hizo así? No. Él tenía ya un corazón inclinado hacia el mal. Entonces Dios lo permitió y permitió que él se elevara con poder. ¿Para qué? Para que Dios pudiera mostrarse fuerte y glorificarse en la vida de ese rey del gran imperio y el Dios de los egipcios. ¿Están conmigo? Esa es buena noticia si alguien está escuchando con oído del Espíritu. Porque tu ataque, tu crisis puede ser, se lo voy a decir así, alguien le preguntó a Jesús, oye, este hombre no sé si era ciego o paralítico, no me acuerdo cuál de los dos, pero ¿quién es el culpable de que este hombre sea así? Le preguntaron a Jesús. Su padre. Él es así por consecuencia de los padres. Jesús le dijo, mira, deja eso. Déjese de estarse buscando a quién le echarle la culpa. Él está en esa situación para que la gloria de Dios se manifieste. Bueno, voy a dejarlo ahí. El que tenga oído, oiga y reciba.
De manera que, de manera de quien quiere, Él tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Algunas veces, escuchen esto, Dios se va a glorificar al mostrar misericordia. Otras veces, Dios se glorifica a sí mismo a través del endurecimiento de un hombre. Ahora, lo que no debemos de pensar es que Dios persuadió a un faraón que era bondadoso, que era bueno y que tenía un corazón para bendecir al pueblo de Israel, y que Dios lo hizo malo. Porque a Dios le dio la gana, Dios estaba andando por toda la tierra buscando a alguien para hacerlo mal, para él glorificarse, para su propósito y sus intenciones egoístas. Nada más porque le dio la gana de glorificarse. Y tomó el corazón de un hombre bueno y lo endureció, lo hizo malo. ¿Para qué? Para él juzgarlo y glorificarse a sí mismo. Eso no es lo que la Biblia está diciendo, ni lo que Pablo está diciendo. Dios no es así. ¿Estamos? Estamos. Al endurecer el corazón del faraón, Dios simplemente estaba permitiendo que el corazón de faraón siguiera su inclinación natural. ¿Sí? Porque sabemos a través de otros textos que el mismo faraón se endurecía su propio corazón. Entonces, ¿están conmigo? Pero tú me dirás, versículo 19, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? Si Dios elige de quién Él va a tener misericordia y a quién Él va a endurecer, entonces, ¿por qué Dios nos hace responsable a nosotros? ¿Por qué nos echa la culpa? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Él es Dios. Él es soberano. Si en su voluntad es tener misericordia conmigo o de endurecerme por otro lado, ¿qué puedo hacer yo? Entonces yo no tengo la culpa de nada. Versículo 20, respondió, ¿quién eres tú para pedirle cuenta de Dios o a Dios? Suena como una pregunta que Dios mismo le hizo a Job. ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló? ¿Por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? ¿No tiene el derecho de así hacerlo? A ver, usted en su casa, usted decide cuáles vasos o cuáles platos son especiales y lo que no. Usted decide cuándo usted va a servir a alguien con plato desechable y cuándo no. O tal día, no, aquí no hay plato desechable, aquí yo voy a servir con plato de verdad. Hay testimonio en la casa. Dios tiene el mismo derecho. ¿Están conmigo? Dios, ahora el derecho de Dios a elegir releva la responsabilidad del hombre. El hecho de que Dios tiene el poder para elegir, ¿quiere decir que el hombre y el ser humano no es responsable por sus actos? No. El hombre es responsable. Usted y yo somos responsables por lo que nosotros decidimos hacer con nuestra vida. Y es lo que Pablo está contestando aquí. Él se está imaginando que alguien está preguntando, diciendo, si todo es cuestión de elección, entonces ¿cómo Dios puede encontrar culpa en mí? ¿Cómo puede alguien ir en contra de lo que Dios elige? Entonces Pablo aquí verdaderamente está dejando que esa pregunta se vea como una pregunta irreverente. Porque si Dios dice que Él elige, entonces Dios también dice que nosotros somos responsables ante Él.
¿No tiene Dios derecho sobre su creación como creador? ¿Sí o no? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para cuestionarle? Por lo tanto, si Dios declara que tenemos una responsabilidad eterna ante Él, entonces somos responsables delante de Él. Young people, if He says that we are eternally responsible before Him, guess what? We are eternally responsible for Him. ¿Están conmigo? Versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? Fíjense, con todo y eso, Dios es paciente con estas personas. Dios es paciente. Mire, ¿cuáles fueron uno de, bueno, tal vez no uno, tal vez el rey más malvado de toda la historia de Israel? Para ayudarle, porque el nombre del rey no es tan famoso, independientemente del nombre de su esposa. ¿Quién fue la mujer más malvada de toda la Biblia? Comienza con una J. ¿Y el esposo cómo se llamó? Acab. La Biblia misma dice, cuando habla de los reyes después de Acab, especialmente los que salieron de su descendencia, dice, y este hijo lo mismo que su padre hizo mal ante los ojos de Dios, así como su padre Acab. Siguió los caminos de Acab. Con todo y eso, con todo lo que Acab hizo en contra de la voluntad de Dios, Dios fue tan misericordioso y tan paciente con él. Dios le dio múltiples oportunidades a través de diferentes profetas. Yo creo por lo menos 3 profetas. Amén. Eliseo, Miqueas y Eliseo. Miqueas, no, tal vez me equivoqué con ese nombre, pero comienza con una M. Porque había unos profetas ahí con nombres similares. Pero Elías, su sucesor a quien él ungió, Eliseo y otro. Y con todo eso, y Dios le dio victorias. Y en una ocasión, hasta se arrepintió él. Se humilló delante de Dios. Pero siempre volvía a hacer lo malo delante de Dios. Su corazón estaba inclinado hacia el mal. ¿Qué quiero decir con eso? Que aún cuando hay personas que están endurecidos, Dios es paciente. Porque verdaderamente el corazón de Dios no es, o el corazón de Dios es para que nadie se pierda. Dice la Escritura, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿y qué si Dios de nuevo, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Qué? Si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia, a quienes de antemano preparó para esa gloria. Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Entre los gentiles. Entonces, la pregunta aquí que Pablo hace, ¿no tiene Dios el derecho de glorificarse a sí mismo como Él lo crea conveniente? Y aquí, verdaderamente con otros ejemplos, Él
repite el mismo principio del trato de Dios con el faraón. Si Dios escoge glorificarse a sí mismo al dejar que la gente siga su propio camino que ya llevan y dejarles recibir justamente su ira para hacer notorio su poder. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente decide, o la gente como que no pasan ninguna consecuencia, no pasan por dolor, no pasan por sufrimiento, llegan hasta el punto de decir, entonces yo estoy bien delante de Dios. ¿Por qué? Porque yo he estado viviendo en esta situación que me han dicho a mí que es pecado, que no le agrada a Dios. Sin embargo, a mí me va bien. Yo estoy prosperando. La vida me va bien, de viento en pompa. O sea, todo está maravillosamente bien. Entonces dile a una persona que va por mal camino, que ha endurecido su corazón, que está enamorado con las cosas del mundo, que no tiene el deseo de servir a Dios, ni de someterse a Dios. ¿Por qué? Porque lo ve como una restricción. Porque ellos consideran que el someterse a la ley de Dios, a la ley del Espíritu, sería bajarse de su actual condición y su estatus actual. Ellos sienten que ellos están viviendo una vida libre, porque no se tienen que someter a la ley del Espíritu. No se tienen que someter a un liderazgo espiritual. No se tienen que someter al deseo y a la voluntad, a la guianza, a la dirección del Espíritu. Ellos hacen básicamente lo que se les pega la gana. Pero lo que no se dan cuenta hasta que empiezan a sentir dolor es que cuando, de nuevo voy a repetir eso, cuando uno rehúsa y rechaza someterse a la autoridad de Dios, uno automáticamente queda sometido bajo una fuerza y un poder inferior. Porque hay dos señores en este sistema. No hay más ni menos, hay dos señores. Y perdón, no estoy. Estamos hablando entre el Señor de los cielos, el Señor de toda la creación y el príncipe de este mundo. A uno de los dos le vamos a servir. Yo no le sirvo a ninguno. Ya usted dijo a quién usted sirve. ¿Por qué? Porque al príncipe de este mundo usted le sirve por default, por naturaleza le sirve a él. Para servirle al Señor de los cielos, al Señor de toda la creación, al Dios del universo, usted tiene que tomar una decisión consciente y consistente. Usted tiene que decir, yo le sirvo a Dios. Y todos los días yo le sirvo a Dios. Viendo todos los árboles en el huerto. Es decir, yo como de todos esos, ese no lo toco. Porque hoy sirvo a Dios. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo es que Dios decide glorificarse? ¿Qué otra manera Dios tiene para glorificarse? Porque en su paciencia no nos está cayendo el 20. Su gracia, no estamos diciendo, pues, ¿será que Dios me está dando tiempo? ¿Será que yo estoy en un tiempo de gracia? No. ¿Qué gracia? ¿De qué gracia? No es hasta que empezamos a sentir dolor. No es hasta que empezamos a sentir las consecuencias. ¿Cuántos padres hay en la casa? Usted saca placer al castigar a sus hijos. ¿Usted disfruta el castigar a sus hijos? Ahora, ninguno de los hijos vaya a pensar, alguno de los hijos tal vez está pensando, yeah, right, man, you enjoy it. I think you enjoy it too much.
De verdad, y a veces esa es una de las cosas de la vida that you don't, and I mean this respectfully, no disrespect, no shade you, but you really don't get it until you're in the shoes. It's just one of those things. Si nosotros, siendo humanos, no tomamos placer en el castigar a nuestros hijos, ¿qué usted cree que cómo Dios se siente? Por eso Dios es misericordioso. Por eso Él es paciente. Pero uno de los capítulos más favoritos míos de toda la Biblia es Salmo 103. Y ustedes me lo han escuchado decir un montón de veces. Dios no siempre contenderá con el hombre. Tampoco guardará rencor para siempre. Pero no siempre va a estar en este conflicto. Dios es un buen padre. Y un buen padre castiga a sus hijos. Corrige a sus hijos. Disciplina a sus hijos. Entonces, ¿quién puede oponerse a Él? Si Dios desea ser más justo con otros, mostrándole su misericordia, ¿quién se le puede oponer? Si al decir que Él es más justo con uno que con otro, eso está demostrando su misericordia. Eso no está queriendo decir que Él está siendo justo con uno e injusto con el otro. ¿Por qué? Porque en Dios no hay injusticia. Porque nuestro Dios es un Dios de justicia. Pero si Él decide y elige ser más misericordioso con uno que el otro, that's his opinion. Ese es su derecho, esa es su opinión. Usted decide con sus hijos, usted decide con todas las personas en su vida cuando usted va a tener más misericordia y cuando no va a tener tanta misericordia. Cuando usted va a ser paciente y cuando usted va a marcar un límite, decir, no me vuelva a cruzar esta línea de nuevo. Porque ya estoy hasta acá. No vuelva a pasarme por ahí. Porque el son va a ser diferente que la última vez. Si usted tiene el poder para poner y asentar esos límites, Dios también, como creador de todo el universo, incluyéndolo usted, también tiene el derecho de poner y marcar esos límites. Si Dios quiere mostrar su misericordia tanto a gentiles, y esto es lo que quiere decir, y esto es causa también de regocijo y gozo para nosotros. Si Dios quiere mostrar misericordia tanto a los gentiles como a los judíos, ¿ok? ¿Quién se le puede oponer? Ahora, hablando de los judíos en este tiempo, ellos tenían la inclinación de pensar que Dios no podía hacerles de otra manera. Ellos eran todos, por ser simplemente judíos, por simplemente ser hebreos, hijos de la nación de Israel, todos ellos eran automáticamente vasijas de honor. Vasijas y utensilios para fines especiales. Pablo dice, ¿por qué? Lo voy a probar. Lo voy a probar. ¿Quién es el verdadero Israel? Lo dijimos el miércoles pasado. Los que estuvieron aquí el domingo pasado lo han escuchado 2 veces. ¿Quiénes son el verdadero Israel? Porque él dijo al principio del capítulo 9 que no todos los que son de Israel son Israel. ¿Y qué fue cómo definimos eso? Que los que son de Israel son los que se dejan, ¿qué? Gobernar por Dios. Sí, tú eres de Israel, pero no te dejas gobernar por Dios. Y por eso no disfrutas de la promesa de Dios, porque tú vives haciendo lo que se te pega la gana. Pero si te dejas gobernar por Dios, si tú participas en este sistema de gobierno del reino de Dios, entonces tú tienes todo derecho a disfrutar de las promesas. Pero si tú no te dejas gobernar por Dios, no te creas que automáticamente entonces tú eres una vasija de honor.
un vaso de honor. Dios hace lo que Él quiere. Diga conmigo, Dios hace lo que Él quiere. Por eso versículo 24, esos somos nosotros a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Dios nos llamó, Dios te llamó a ti, Dios me llamó a mí. Y nosotros tenemos la bendición de haber recibido, de haber sido recipientes de la misericordia de Dios y somos llamados a ser vasos de honra. Versículo 25, así voy a aterrizar pronto ya. Así lo dice en el libro de Oseas. Oseas, un profeta menor, una historia hermosa, pero también media dura. Porque Dios manda a Oseas a hacer algo extraño que ningún hombre aquí le gustaría hacer, empezando por mí. Pero Dios lo hizo porque quería comunicarle un mensaje ilustrativo y real a través del profeta, la vida del profeta Oseas al pueblo de Israel. Dice, llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo. Llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo. Y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Aleluya. Precioso Dios. De ahí está hablando usted, por si acaso no lo sabe. Se lo voy a leer otra vez para que lo lea un poco más con cepa, con sazón y achote y adobo. Adobo Goya, porque si es Goya tiene que ser bueno. Llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo. A esos guatemaltecos, a esos mexicanos, a esos borimex, a esos boricuas, a esos que están mezclados con todo. Boricua, mexicano, alemán, polaco, a toda esa vaina de gente. Esa gente que no son mi pueblo, yo los llamo y yo los hago mi pueblo. Esa gente que no son mi amada, yo los llamaré mi amada. Porque me dan las reverendísimas ganas de elegirlo como mi pueblo y como mi amada. Ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Cualquiera puede leer este capítulo y tomarlo por el lado negativo. Como dije la semana pasada que una mujer le preguntó a Charles Spurgeon, oye, pero yo no puedo entender cómo Dios pudo decir que aborreció a Esaú. Y Spurgeon dijo, y yo no puedo entender cómo él pudo amar a Jacob, con lo tramposo que era ese hombre. Con todas las cosas, la trampa, hasta su propio padre le hizo una trampa. Aunque guiado y llevado por su madre, tampoco no era un manganzón inocente. Él sabía lo que estaba haciendo. Y cómo Dios con todo y eso lo amó. No fue que aborreció, que odió a Esaú, simplemente porque escogió a Jacob para ser el vaso de honra para un propósito en específico. No pudo escoger a los dos. Tuvo que escoger a uno para un fin y rechazar al otro por ese fin. Pero no quiere decir que ese otro vivió una vida de miseria. No, porque aunque no recibió la herencia del primogénito, porque lo vendió y lo despreció desde un principio. Ve, o sea, él ya tenía eso en su corazón. Entonces Dios permite, sigue por ahí. Pero de todas maneras yo voy a cumplir mi voluntad y mi propósito a través de todo esto. Porque yo soy el soberano Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ustedes que no son mi pueblo,
ustedes son llamados hijos del Dios viviente. Ustedes son mis hijos. Isaías, por su parte, proclama respecto de Israel: aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Porque plenamente y sin demora el Señor cumplirá su sentencia en la tierra. Así había dicho Isaías: si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendientes, seríamos ya como Sodoma y nos pareceríamos, a Gomorra. ¿Ve? Hablando de su propio pueblo, porque conoció cómo, y él supo de siglos antes, cómo Israel se fue endureciendo delante de Jehová. Entonces Dios lo permitió, y un pueblo que no era su pueblo lo llamó su pueblo. Una gente amada que no era su amada dijo: ustedes son mis amados. Un pueblo que no era de él les dijo: ustedes son hijos del Dios viviente. Ahora, eso quiere decir, porque hay un peligro ahí, porque hay gente que han llevado esto y van al extremo y dicen: ya Dios rechazó a Israel y la iglesia ha sustituido a Israel. No, señores, no caigan en eso tampoco. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de promesas. Y cuando Él dice que Él va a hacer algo, Él lo hace. Ahora, este es el asunto, se lo dije hace algún tiempo y se lo voy a repetir. Vamos a decir, Él llama a un hombre y dice: este es mi llamado y mi propósito para tu vida. Pero ese hombre se endurece, toma su libre albedrío, no participa con el proceso de Dios y no cumple el propósito de Dios en su vida. Y así ha habido hombres en la Biblia que tampoco, Dios quiso que Moisés entrara a la tierra prometida. Seguro que sí. ¿Entró? No. ¿Por culpa de quién? ¿De Dios? No, por culpa de Moisés. Dios le dio una tarea a Elías. Él terminó toda la tarea que Dios le había dado. ¿Dejado? No. El Elías, el que hizo y oró para que descendiera y cayera fuego del cielo, y pasó, el que mató a 850 profetas. Ese mismo Elías no cumplió toda la tarea que Dios le dijo y Dios le dio. Pero ¿qué hace Dios? Cuando Él dice: esto es lo que yo voy a hacer en tu vida, si el hombre dice que no, en algún momento Dios en su misericordia y Dios en su paciencia y Dios en su soberanía, mira, aunque tenga que esperar 2 o 3 generaciones, alguien, un hombre, una muchacha, una mujer de esa línea se le va a prender el foco, va a escuchar la voz del pastor. Y la oveja, cuando escucha la voz de su pastor, la reconoce y sigue la voz de su pastor. ¿Sí? Y algún momento, en algún día, si el padre se hizo el terco, el endurecido, si el hijo, en algún momento un nieto, un bisnieto, un tataranieto va a escuchar la voz del pastor y él va a cumplir la voluntad de Dios para esas líneas. Él va a cumplir el propósito de Dios. ¿Sí? Entonces es igual. La promesa y el pacto de Dios con Israel está en pie. En algún momento, cuando llegue el cumplimiento de los días, Él va a cumplir su promesa. ¿Estamos? A usted y a mí no nos toca odiar ni aborrecer a Jerusalén y a los hijos de Israel. Nos toca orar por ellos. Porque siempre han sido y siempre serán el pueblo de Dios. Terminando, ¿qué concluiremos? Versículo 30. Pues que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de una ley que les diera justicia. No estaban buscando la justicia, estaban buscando una ley que les diera justicia. No ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe,
sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito: miren que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Dios, ¿por qué Dios pone una piedra de tropiezo y una roca que hace caer? ¿Quién será esa piedra de tropiezo, esa roca que hace caer? ¿Será el mismo de quien Simeón, cuando José y María llevaron al bebé al templo para presentarlo de acuerdo a la ley de Moisés para que fuera circuncidado al octavo día? ¿Será el mismo bebé Jesús que dijo a María: mira, este bebé, a través de él los pensamientos y los corazones de muchos serán discernidos, serán manifestados, serán revelados? ¿Será Él? ¿Será que en algún momento usted y yo andamos por la vida tan campantes, pensando que yo puedo hacer con lo que se me pega la gana? Yo puedo vivir como yo quiera. Yo puedo tratar a mi gente como yo quiera. Yo puedo tratar a mi esposa como yo quiero. Yo puedo tratar a mi esposa o a mi esposo como yo quiero. Yo puedo tratar a mis hijos como yo quiero. Yo puedo hacer lo que se me pega la gana y nadie me va a hacer nada, porque yo soy de aquello. Para esa persona Dios dice: miren que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. ¿Para qué? Para que nos veamos verdaderamente en qué condición estamos. Me caí. Sí, te caíste en lo físico, pero espiritualmente, emocionalmente, hace tiempo que te has caído. Pero Dios, por tu endurecimiento, por tu terquedad, por tu obstinación, por tu rebeldía, ha permitido que te cayeras. ¿Para qué? ¿Para que sigas caído? No, para que te levantes. Porque, y esto es, todo este capítulo difícil termina con broche de oro. Pero el que confíe en Él no será defraudado. Pero el que confíe en Él no será defraudado. Confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Y yo sé que es difícil. Ahora mismo yo tengo como un sabor medio amargo en mi boca al leer ese versículo. Y Dios sabe por qué. Pero confía en Él. El que confía en Él no será defraudado. Entonces, ¿en quién estás confiando? ¿En quién está tu fe? ¿En quién has puesto tu confianza? ¿Estás confiando en Dios o te has endurecido en contra de la voluntad, del propósito, el plan de Dios? Dios no es injusto. Dios no es injusto. El día que tú quieras, arrepiéntate delante de Dios. El que se acerca a Él se acerca a Él. Y el que viene a Él no lo echa fuera. Él no lo echa fuera. Nada más que tenemos que reconocer que Él es Dios, no nosotros. El día que usted y yo creamos nuestro propio universo, podremos hacer lo que se nos pega la gana. Pero hasta que no lo hagamos y estemos en el sistema
y en la creación de Dios. Él es Dios y solamente Él es Dios. Entonces, lo más pronto, lo más rápido que nosotros aceptamos ese hecho y nos sometamos a ese Dios que es bueno, Él es misericordioso y es mucho mejor que el príncipe de este mundo. Porque si lo haces a la manera de Dios, sí te va a poner límites, pero esos límites son para tu bien, por tu protección, para guardarte, para proteger tu alma, para proteger tu corazón, para proteger tu vida y proteger el alma y el corazón de tus futuras generaciones. Es siempre por tu bien. Dios no quiere que tú corras como un niño de 5 años a la calle. O sea, imagínense donde yo vivo. Si yo tuviera un hijo de 3 años que le gusta correr por toda la yarda donde yo vivo y que de repente le gusta y se vea como divertido correr a la carretera, ¿usted piensa que yo me voy a alegrar? Ah, gloria a Dios, mira cómo el nene corrió a la 17 con todos esos camiones pasando por ahí, bendito sea Dios, mira qué chulo. I don't think so. ¿Por qué? Porque lo amo. Hay campos atrás, corra por allá. Allá enfrente no. Ten cuidado con las víboras porque de repente sale una. ¿Ah? Pero enfrente no. Eso es porque te quiero limitar. No, es que yo quiero que vivas otro día. Si Dios te lleva, que te lleve Dios, pero no. Dicen nuestros hermanos allá en la Dominicana, así no. ¿Me están entendiendo? Dios es bueno. Y su voluntad para contigo es buena, es aceptable. Y es para darte el fin que tú estás esperando. Para darte el fin que tú estás esperando. Dichosos son los que tienen a Dios y al Señor como su Dios. Dichosos, bienaventurados, felices. Hay gente que siempre está, yo lo que quiero ser es feliz. Es lo que se dice, I just want to be happy. Yo quiero ser feliz. Ah, sí, tú quieres ser feliz. ¿Cuántos dicen, ponen ahí en el chat? Yo quiero ser feliz. Así, en letras mayúsculas. All caps. Si tú verdaderamente quieres ser feliz, sírvele a Dios. Deja que Dios te guíe. Deja que Dios haga su propósito en tu vida. En esta vida, tú vivirás una vida de abundancia. Y en la eternidad, oye, literalmente, para esa vida hay que morirse. It's a life to die for, literally. Y los beneficios y las bendiciones de ese plan de retiro literalmente están fuera de este mundo. La vida que ofrece este mundo, la vida que ofrece el príncipe de este mundo, no te ofrece algo así. Todo es temporal. Todo es para acabar contigo, para acabar con tus futuras generaciones. Confía en Dios y no serás defraudado.